nos dice que tenemos una esfera cuadrada de masa m, que es esta de aquí, y resistencia eléctrica R, de dimensiones A por A, y que está cayendo por gravedad, ¿no? Se deja caer en el campo gravitatorio. De forma que su plano permanece perpendicular a un campo magnético uniforme hacia afuera, ¿vale? Son cruces. Campo magnético uniforme hacia afuera. Aquí he pintado varios. Importante que es uniforme, me lo dice y ya está. Pero no es uniforme, ¿vale? Vamos a recalcar. Uniforme significa constante en el espacio. Y estacionario significa constante en el tiempo, ¿vale? Y estas dos cosas significa constante. La constante significaría uniforme y estacionario. Cuidadito, ¿vale? Que la palabra constante aquí ya a estos niveles no es tan fácil como... Sí, esto es constante, ¿vale? Pero ¿constante en qué? Entonces, cuando es constante en el espacio se llama uniforme. Y cuando es constante en el tiempo se llama estacionario. De modo que no... Hay que tener cuidado con la palabra no usar constante alegremente, ¿vale? Se puede decir uniforme, se puede decir estacionario o se puede decir estacionario y uniforme. ¿Vale? Si no es uniforme, pues entonces es... no, tiene que buscar otra palabra, variable o no uniforme, ¿vale? Y estacionario, bueno, también puede decir no estacionario o algo que no es estacionario, también se suele llamar transitorio, ¿vale? Pues se supone que las cosas, bueno, más bien porque hay fenómenos que durante un pequeño periodo de tiempo se está estabilizando y después ya se estabiliza, ¿vale? Entonces se dice que hay un periodo transitorio en el que pasan cosas raras, en que no hay nada constante y después ya sí permanece constante la propiedad en el tiempo, ¿no? Pero bueno, uniforme y estacionario está claro. Y con poner un no delante, pues ya tiene suficiente. Entonces, el campo magnético es uniforme, pero no es estacionario. Es cambiante, lo llama. Según la expresión B sub 0 menos K por I. Y la I te la pone hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como depende de I, tienes que especificar qué es el eje I. Entonces, te han especificado que el eje I es un eje vertical y hacia abajo. ¿Vale? Porque si no, tú podrías pensar a lo mejor que el eje Y es hacia arriba. Pues no, pues resulta que el eje Y es hacia abajo. Bien. Entonces, el campo varía con la posición, según esa expresión. ¿Vale? Dice, ¿cuál es la velocidad final que alcanza la espira? ¿Qué velocidad ya constante alcanza la espira? Muy bien. Bueno, el tema es que conforme se está moviendo, está variando el campo. El campo magnético está cambiando en el interior, ¿verdad? Y depende de I. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es pararlo en un sitio, ¿vale? Pararlo en un sitio y vamos a ver cuál es el flujo que hay ahí dentro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la posición que está ahí, ¿vale? En la posición que está ahí, ¿dónde está esto? Pues esto vamos a poner que está ¿en dónde? Si yo imagino que tengo aquí un origen, ¿vale? Un origen arbitrario, me da igual el origen que sea, ¿vale? Esto es el 0, pues yo podré localizar esto ¿a dónde? Bueno, pues si yo digo que esta eso está en una posición, ahora mismo, una posición I sub 0. ¿Vale? Y cualquier, como resulta que el campo depende de I solamente, yo sé que si yo elijo
siempre tenemos que buscar constantes, ¿vale? Cosas que son constantes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a decir que el flujo, yo sé que el campo es cambiante, por tanto no puedo aplicar la expresión flujo ahí a lo bestia, ¿vale? Tengo que ser más fino y decir, bueno, que el flujo lo voy a tener que calcular según una expresión diferencial, ¿vale? Pero esta expresión diferencial, ¿vale? Lo que significa es que, bueno, que tú puedes calcular el flujo a lo bestia, pero con casitos chiquititos, ¿vale? Para que se pueda decir que las áreas son planas y que en toda el área el campo es uniforme. Eso es lo que hay que buscar siempre, que la orientación sea siempre la misma y que el campo siempre sea el mismo. Si eso no es posible, por ejemplo, cogiendo un área muy finita, o sea, esta magnitud que sea diferencial y esta magnitud me da igual, ¿vale? Si no se puede hacer de esa manera, porque es que resulta que esto está en una curva y si yo hago esto, pues me queda como si fuera una cosa plana así apoyada en una curva, bueno, pues a lo mejor hay que llegar al punto de que el elemento diferencial tiene que ser diferencial X y diferencial Y. Eso ya es plano seguro. Eso es una loseta chiquitita muy plana. Tiene una única superficie, ¿vale? Ahora, si yo encuentro un sitio donde hay un montón de losetas de estas y todas están igualmente orientadas, todas tienen el mismo diferencial de ese para arriba, bueno, pues yo puedo coger esto como una única superficie, ¿vale? Y si encima también esto lo puedo estirar para acá, pues también puedo coger esto como una única superficie que ya ni siquiera sería diferencial. Eso sería una superficie grande, con lo cual esto es directamente lo que hemos dicho. Esto es el campo, ponerlo a lo bestia. Si el campo es uniforme en toda esa superficie grande y encima la superficie es plana, es decir, siempre está igualmente orientada, pues resulta que el vector campo que sea y el vector superficie siempre tienen la misma orientación. De modo que evidentemente cuando tú haces la integral, si todas las cosas son constantes, salen fuera de la integral. Entonces no hay que hacer integral, te sale una expresión tal cual flujo es igual a B por A, ¿vale? Entonces, no es el caso aquí porque el campo es variable, ¿vale? Ahora, la superficie sí es plana, por lo cual tú puedes encontrar un sitio donde el campo sea uniforme en una superficie plana y suficientemente chiquitita. Pues sí. ¿Dónde? Pues por ejemplo, aquí. Si yo digo que esta magnitud es muy pequeñita, ¿vale? Si digo que esa magnitud es muy pequeñita, pues resulta que esta franja, hombre, que yo la he puesto grande aquí para poder dibujarlo en condiciones, ¿no? Pero se supone que esto casi es un hilito. Esta superficie es una superficie muy chiquitita, porque eso es diferencial de Y. Es decir, que eso, si somos serios, pues prácticamente se puede decir que eso es esto. Esto sería diferencial de Y. Es un palito, ¿vale? Con lo cual puedo asegurar de que eso ocupa un sitio. Eso ocupa un sitio solo en Y. ¿En dónde? Bueno, pues ¿dónde has cogido esto? Pues esto lo he cogido, esto se marca aquí. ¿Por qué se marca aquí al principio? Pues porque como hemos dicho que eso es solamente un hilito, no puedo diferenciar entre Y y I más diferencial de Y, ¿vale? ¿Vale? Es decir, que en una posición Y cualquiera, yo elijo ese rectangulito, que vale diferencial de Y. Bien. Entonces, y eso parte, ya digo, de un sitio que es I sub 0. Muy bien. Entonces, ahí sí puedo asegurar eso, que el campo es uniforme. ¿Vale? Que todos los campos, que evidentemente, no hace falta decirlo, ¿no? Que esto está lleno de flechas por todos lados. Y estas son todas iguales. Estas son todas iguales. Ahora, esta que está aquí ya es distinta. Será más grande o más chica, depende de la expresión. Aquí la expresión que es menos K por I, ¿qué significa? Que hay un B sub 0 y conforme la I aumente, es decir, conforme te vaya más para abajo, cada vez el campo es más pequeño, ¿no? Porque le estoy quitando K por I, siendo K una constante positiva, me imagino. ¿Vale? Pues es absurdo que ponga un menos con una constante negativa. ¿Vale? Entonces, el campo va disminuyendo. Aquí el campo va a ser más chiquitito ya. Y conforme vaya cayendo, pues va variando según esa expresión. Muy bien, pues entonces yo calculo esto. ¿Cuánto vale el flujo? Pues sería el valor de B por
el diferencial de área, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo el diferencial de área, pues lo que hago es orientarlo según el campo. Como el campo es entrante, yo el área lo oriento entrante, ¿vale? Al orientar el diferencial de área hacia acá, estoy suponiendo que esto va a ser el sentido positivo de circulación de la corriente inducida, ¿vale? Y ya la ley de Faraday me dirá a dónde va. Entonces, como lo oriento, como es perpendicular y lo oriento igual, pues sería por coseno de 0 siempre, ¿vale? Para todo ese elemento diferencial de área. Y como el resto es plano también, pues siempre es coseno de 0. Por tanto, esto vale 1, se va afuera. Y entonces yo puedo calcular ya el flujo, que va a ser, evidentemente, función de I, ¿verdad? El flujo va a ser función de I. Depende de donde pille, ¿no? ¿Qué va a ser cuánto? Pues va a ser la integral, ¿eh?, de B. ¿Cuánto vale B? B sub 0 menos K por I por el diferencial de área. ¿Y cuánto vale el diferencial de área? Pues esta magnitud vale A y la otra vale diferencial de I. Pues sería A por diferencial de I. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a tener que hacer alguna corrección. Por el tema de las letras. El tema de las letras es chunguillo, pero bueno. Bueno, ¿y esto tengo que integrarlo de dónde? Esto de I sub 0. Es que tengo problema con las letras. ¿Cómo pongo esto yo? Esa posición en realidad no quiero que sea una posición. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar esto un poquito, ¿vale? Porque si no, no voy a poder hacerlo en condiciones. Voy a poner que otra letra, voy a poner I sub 0. ¿Cómo llamo esto, no quiero poner X para no liarla. Y voy a poner Z, ¿vale? Para no. Z es una posición cualquiera. Pero no sé cómo llamarlo, ¿eh? Me gustaría llamar a esto I. La posición que ocupa eso, llamarla I. Y esta de aquí, en vez de llamarla I, la roja, le puedo poner otra letra. Le puedo poner, por ejemplo, voy a ponerle B. C. Pone C. Y esto diferencial de C, ¿vale? Porque es una variable que cojo yo. Vale. Entonces yo tendría aquí el flujo, diferencial de flujo, vale el valor del campo. ¿Cuánto vale el campo? Pues el campo vale P sub 0 menos K por I. Vale, K por I significa en función de I. ¿Vale? Yo, la I en realidad para mí la I, la posición que ocupa el elemento rojo se llama C. Por tanto, aquí tendría que poner K por C. ¿Vale? Es lo mismo, ¿no? Es cambiar una letra por otra. Y el diferencial de área sería A por diferencial de C. Eso es el flujo de ese cachito. Ahora, ese cachito rojo lo tengo que integrar para todo el cuadrado. Le tengo que sumar el flujo total para todo el cuadrado. Y el cuadrado va de dónde a dónde. De la posición I, en que yo he marcado el origen del cuadrado, hasta la posición final, que siempre es A más lejos. Es decir, hasta I más A. Entonces, de esta manera me queda el flujo en función de I, ¿vale? Que es lo que yo quiero. Donde I es la posición que ocupa
el origen del cuadrado, ¿no? La parte de arriba del cuadrado. ¿Vale? Esto pasa mucho en que hay problemas de letras, de interpretación de cómo coger las letras, cómo llamar las cosas. A lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, no lo he hecho nunca, pero ya veremos. Y esto es igual a A, que sale constante, ¿no? Ahora la integral, ¿qué es? Pues sería b sub 0 por c menos k por c cuadrado partido de 2 entre i e i más a. Y esto es a por el b sub 0 es fácil porque es i más a menos i menos un medio de k. Y ahora aquí van el i más a al cuadrado menos el i cuadrado. Esto se va. Y eso de aquí se puede desarrollar. Me queda el flujo en función de i es igual a por b sub 0 por a menos un medio de k. Y esto lo puedo desarrollar como i cuadrado más a cuadrado más 2a por i menos i cuadrado, ¿vale? Y se va el cuadrado con el cuadrado. Finalmente me queda que el flujo en función de la posición i que yo he marcado, que es el origen del cuadrado, sería a que multiplica a b sub 0 por a menos un medio de k por, al otra vez una a, me queda a menos 2i. De modo que puedo sacar la a fuera otra vez y me queda a cuadrado por b sub 0 menos un medio de k por a menos 2i, ¿vale? Este sería el flujo que atraviesa en función de la posición i que yo he marcado del cacharro ese, ¿vale? Bien. ¿Y entonces qué pasa? Pues que como el flujo es cambiante, ahí se produce el efecto, ¿no?, de la inducción. Y entonces vamos a calcular esto, ¿vale? Pero eso no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque resulta que yo no conozco phi en función del tiempo. Yo conozco phi en función de i, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puedo decir que esto me hace falta aquí, me haría falta una i, no un tiempo. Pero no puedo hacerlo por la cara. Voy a ponerlo y lo voy a quitar. Y voy a poner aquí lo que hay, que es dt. Esto sí podría hacerlo. Esto es menos n por la derivada del flujo con respecto de i, que puedo hacerlo, y la derivada de i con respecto del tiempo es la velocidad con la que se mueva el cacharro, ¿verdad? Esto de aquí es la definición de velocidad. Porque esto estará cayendo a una cierta velocidad y estará cayendo con una cierta aceleración, ¿vale? Muy bien. Entonces resulta que la fuerza electromotriz es menos una espira por la velocidad que lleve y por la derivada de lo de arriba con respecto de i, que sería a cuadrado por la derivada de lo de dentro es 0 menos un medio de k, que es constante, por menos 2. Entonces aquí te queda menos por menos más y por menos menos, y me queda menos v por a cuadrado y por un medio, el 2 se va con el 2, y por k. En definitiva, epsilon es igual a menos k por v y por a cuadrado. Y eso me queda epsilon. Menos k por v y por a cuadrado. O sea que depende, la epsilon encima depende de eso, de la velocidad que lleve en cada momento. Y depende solamente de k. El valor de b sub 0 se ha ido. Vale. ¿El menos qué significa? El menos significa pues que la corriente inducida, como yo supuse que positivo era la cruz, que la corriente inducida es un puntito, pulgar para afuera, mano derecha, gira en sentido antihorario en la espira. ¿Vale? Y entonces epsilon vale simplemente k por v y por a cuadrado. ¿Vale?
Estas son las dos cosas. ¿Y cuánto vale la intensidad inducida? Su valor es epsilon partido de R, es decir, K por V por A cuadrado partido de R. Entonces ya sé que la corriente inducida que circula por la espira vale K por V por A cuadrado por R y gira en sentido antihorario. Muy bien. Entonces, me cojo aquí y me voy a dibujar mi espira. Rectangular. Y voy a poner las cositas que sé. Y es que acabo de determinar que aquí está circulando en sentido antihorario la corriente inducida y todo en presencia de ¿qué? En presencia de un campo magnético, ¿vale? Que no es uniforme, que por lo visto va disminuyendo conforme bajamos, ¿no? De esa manera. Muy bien. Y hemos dicho que esto está cayendo a una cierta velocidad y con una cierta aceleración. La aceleración no me importa, lo que me importa es que se está moviendo. Y entonces resulta que el problema ha cambiado, ha tornado a que yo tengo un conductor, ¿vale? Vamos a pararlo. Entonces, bueno, pararlo. Tenemos un conductor en una posición al que se está desplazando en esa posición en presencia de un campo magnético y con una corriente circulando. Entonces, como los hilos son rectos, por ejemplo, vamos a nombrarlos, porque aquí hay 4 hilos distintos, hay que hacer 4 cosas, ¿no? Este es el hilo 1, este es el hilo 2, este es el hilo 3 y este es el hilo 4. Pues resulta que sabemos que en general hay una fuerza magnética que actúa sobre hilos por los que circulan corriente, por los que circulan corriente y que estén sometidos a un campo magnético, que es lo que ocurre aquí, ¿no? Pues yo decía que te imaginas que lo paras, ¿no? Que cogemos una foto en ese momento. La foto en ese momento, los conductores están sometidos al campo que se ve en la foto, ¿vale? Y pongo la fórmula diferencial porque, por ejemplo, los dos laterales pues, están con campos variables. Sin embargo, los dos horizontales siempre le toca un campo uniforme. Siempre es el mismo campo en todo el hilo, ¿vale? Entonces, la fuerza magnética sobre el hilo 2, vamos a empezar por el hilo 2, porque es fácil. La fuerza magnética sobre el hilo 2 la puedo poner como intensidad inducida, que es la corriente que pasa por ahí, por el producto vectorial de la longitud del hilo por el campo que le toque. Y lo puedo poner con esa fórmula, ¿por qué? Pues porque el campo es uniforme a lo largo de todo el hilo, que encima su geometría es recta, ¿vale? Uniforme y recto, igual que la superficie uniforme y plano, ¿vale? Se puede hacer del tirón. Hay que dibujarlo, decir, la corriente viene para acá, es decir, esto es el vector L, y el campo va hacia adentro, B. Por tanto, hay que hacer primero L por B. L va para allá y la mano tiene que cerrar hacia dentro del papel, por tanto me queda hacia abajo. Es decir, que la fuerza es hacia abajo. Y eso queda muy feo, ¿no? Que la fuerza sea hacia abajo. Vamos a repasar esto si no me he equivocado yo aquí. Yo dije que esto era hacia abajo, positivo, y me ha salido negativo, que es un puntito, y un puntito significa antihorario, ¿vale? Esto a mí no me cuadra que sea la fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque se está moviendo hacia abajo y resulta que aparentemente el campo magnético está ayudando. Y eso, pues como... Bueno, lo que pasa, claro, que es verdad que hay varios conductores. Bueno, vamos a dejarlo así ahora mismo. Esta sería la fuerza magnética. Bueno, esto sería L por B, ¿no? De modo, ¿cuánto vale la fuerza magnética sobre este trozo de conductor? Sobre el trozo de arriba, 2. Pues sería la fuerza magnética, el módulo, porque puedo hacer el módulo porque es uniforme, ¿vale? La intensidad de corriente inducida por la longitud que vale A
por el campo que vale B, me pone B del conductor 2, y por el seno de 90, ¿verdad? Que vale 1 y que no me interesa. Y esta expresión sería I sub I, la tengo aquí, KV a cuadrado R. KV a cuadrado partido de R por A y por el campo que está sometido ese. ¿Ese qué campo está sometido? Como la posición esta queda determinada por I, pues cojo directamente y copio la fórmula esta, ¿verdad? B sub 0 menos KI. Campo ahí vale B sub 0 menos KI. De modo que esa es la expresión de la fuerza, que por lo visto va hacia abajo. Y vamos a hacer la fuerza magnética sobre el 1. Fuerza magnética sobre el 1. Que sería I sub I por L y por B también. ¿Vale? Dibujamos la L, ahora para allá, ¿no? La L para allá. Porque la intensidad en el hilo de abajo va para la derecha. Es el 4. He puesto 1 y es 4. Vale. Esta es la L, 4. El campo sigue yendo hacia adentro. Ve que le toque al 4. ¿Vale? Este era el 2. Muy bien. Pues este sale. L por B sale para arriba. De modo que, ¿cuánto vale el módulo de esto? Fuerza magnética sobre 4 vale la intensidad inducida por la longitud que es A y por el campo que toca 4, que sería KV a cuadrado partido de R por A y por B4, que sería B sub 0 menos K por I más A, ¿verdad? Que era la posición que ocupaba el segundo palo. Bien. ¿Y ahora qué pasa con los otros? Con los laterales. Bueno, pues los laterales resulta que me va a quedar L por B. L por B aquí me va a quedar L B para acá, creo. Y este de aquí me va a quedar L para arriba y B para adentro. L por B me va a quedar para acá. ¿Y qué pasa? Pues que esta fuerza magnética de aquí y esta fuerza magnética de aquí son exactamente iguales porque los dos hilos están sometidos al mismo campo, ¿vale? Y entonces esas fuerzas van a ser iguales. Y como salen en sentido opuesto, pues se van a anular. No me hace falta ni calcularlas. Simplemente razono de que no intervienen y ya está. ¿Vale? Sin embargo, estas no son iguales. La que va para abajo y esta que va para arriba, estas no son iguales. ¿Vale? Pues se ve en la expresión que son distintas. Entonces, ¿cuál es la resultante? ¿Cuál es la suma de fuerza en I sobre el cacharro S? Es igual a masa por aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton, ya tenemos todas las fuerzas que actúan. ¿Vale? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Pues las fuerzas que actúan son la fuerza magnética sobre el 2, la fuerza magnética sobre el 4 y el propio peso de la espira. De modo que tendría que mg más la fuerza magnética que actúa sobre el cacho 2 menos la fuerza magnética que actúa sobre el cacho 1 es igual a la masa del objeto por la aceleración. Y me saldría una ecuación diferencial que me regiría el movimiento. Pero como yo quiero calcular la velocidad límite, que es una velocidad constante, pues yo quiero estudiar eso en el momento, quiero saber en qué momento ya ahí la aceleración es nula. ¿Vale? Entonces, tendría que mg más la fuerza magnética 2, que es esto de aquí,
menos la fuerza magnética 4. Puesto 1 otra vez aquí. Es 4. Que es la que hemos hecho aquí. Igual. Vale. Entonces aquí habrá cosas que se van, ¿no? Esto no es así, ¿no? Tiene el menos aquí. Vale, por lo pronto, este mogollón B sub 0 y este mogollón B sub 0 se van, ¿no? Es lo mismo. Está restando. Y después tengo también la parte KI. La parte KI que se va, ¿verdad? Porque es no sé cuánto por A por menos KI. Y aquí no sé cuánto por menos KI y está restando. Por tanto, el término KI y el término K por I también se va. Y me queda MG, este ensayo entero, menos, queda ahí, KV a cubo, y me queda más, ¿no? Porque aquí no me he equivocado en algún signo en algún lado. Me queda más. Y queda K por V por A cubo partido de R. Y aquí se ha quedado vivo K por A. Por K y por A. ¿Vale? La K y la A negativa, que menos por menos es más. Y me queda más igual a 0. Y me sale negativa la V. Que será ese valor seguramente, pero con el signo cambiado. Y me queda que V es igual a MGR partido de K cuadrado por A cubo, a la cuarta. A cuadrado y a la cuarta. La R pasa multiplicando y tal. Vale, queda un signo menos, ¿vale? Que hay que revisarlo, ¿vale? Esto está, ya te digo, esto tiene que salir cambiado. No sé, hay que revisarlo. De todas maneras, queda que lo veáis que el problema este está completito. Lo repasáis vosotros y a ver si detectáis el fallito poquito a poquito, ¿vale? Yo lo miraré también y ya lo digo, ¿vale? Para no perder el tiempo y estar mirando otra vez por atrás. ¿Vale? Fijaos que el problemita tiene su cosita, ¿vale? Tiene su cosita. Es interesante porque son problemas que hay que hacer. Bien. Este. Hicimos uno, igual, pero que era un rectángulo, ¿verdad? Que estaba entrando en una región donde había un campo uniforme. ¿Vale? Pero me encontraste por ahí que es un triángulo. Digo, bueno, vamos a hacerlo. Que, bueno, que es interesante. Dice, calcular la fuerza necesaria Fx, o sea, fuerza F en la dirección del eje X. Entonces, pues, bueno, en función de X, no en la dirección del eje X. En función de X, porque depende de dónde esté. Claro, al no ser un rectángulo, no va ocurriendo las cosas uniformemente. Conforme más vaya entrando el triángulo, cada vez entra más área. Para introducir esa espira, que es un triángulo equilátero, de lado L, que tiene una resistencia R, en la región esa que hay un campo uniforme hacia afuera de intensidad B. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que ya ha entrado un cacho. Vamos a vernos una situación genérica, siempre una situación genérica. De la frontera, donde están los campos ahí, y vamos a dibujar aquí el triángulo que ya ha entrado un poquito. ¿Vale? Es decir, ya hay aquí un área dentro. Vamos a poner cositas. Esto sería precisamente lo que ha entrado.
esta es la distancia X que ha entrado. Triángulo equilátero de lado L. ¿Vale? Y lleva una velocidad uniforme V. ¿Vale? Entonces, la región con el campo siguiente, ¿no? Bueno, aquí hay un área ya. Ahí hay un área. ¿Vale? ¿Cuánto vale ese área? ¿Cuánto vale ese área? Pues vale, un medio de la base. ¿Cuánto vale la base? Triángulo equilátero. Esto es 30. Esto es la distancia X. Y esto es la mitad de la base, ¿verdad? Si la base es esta, esto es la mitad de la base. Con lo cual, ¿esto qué es? La tangente, ¿verdad? Tangente de 30 es la mitad de la base partido de X, ¿verdad? Con lo cual, la base vale 2X tangente de 30. ¿Y tangente de 30 cuánto es? Os dije que lo aprendierais, ¿no? Un medio es el seno y raíz de 3 partido por 2 es el coseno. Por tanto, se va y te queda 1 partido de raíz de 3. Por tanto, esto es 2X partido raíz de 3. Eso es lo que vale la base en función de X. De modo que el área es un medio de la base, 2X partido raíz de 3, por la altura que es X, ¿no? La distancia de X también. Entonces el 2 se va con el 2 y me queda que el área vale X cuadrado partido de raíz de 3. Y este es el área del rectángulo en función de X. Muy bien. Entonces, vamos a calcular flujo. Diferencial de flujo es igual B por diferencial de área. ¿Esto cuánto es? El campo es uniforme, por tanto vale B. Y el diferencial de área, pues no lo sé. Pero como tengo el área, como tengo que el área vale X cuadrado partido raíz de 3, pues la variación del área es 2X partido raíz de 3 de X. De modo que el diferencial de área es 2X partido raíz de 3 por dx. Y el área, yo, como he dicho antes, la oriento igual que B. Por tanto, por coseno, 0. Que vale 1. Por tanto, ya tengo que la variación de flujo vale pues 2 por B partido raíz de 3 X y diferencial de X. ¿Vale? Es el flujo en función de X. Bueno, flujo no, la variación de flujo. Bien. Sería la fuerza en función de X. ¿Vale? Vamos a ver. Como tengo variación de flujo, puedo calcular el flujo ahora mismo. El flujo que será función de X, puedo hacerlo como la integral de 2b partido raíz de 3 por X y por dx. Y voy a calcular el flujo
en la posición esa, la posición X. Y la posición X, esa, es desde 0, ¿no? Desde que equivale 0, que es esta posición, y hasta la posición X, ¿vale? Esto para la integral. La integral, yo voy a ver el flujo que hay total en todo ese área roja. ¿Vale? Entonces, bueno, antes que diga esto. O sea, para saber el flujo que hay en todo ese triángulo rojo, pues yo tendría que hacer la integral desde que x vale 0 hasta que x vale x. Y barro toda esa x. Entonces me saldría 2b partido raíz de 3 y x cuadrado partido de 2, ¿no? Entre 0 y x, como el 0 se queda 0, pues te queda 2 se va con el 2 y te queda bx cuadrado partido raíz de 3, ¿vale? Eso es el flujo en función de lo grande que sea ese área. Si yo x le pongo la altura del triángulo, pues me da el flujo que hay en todo el triángulo. Muy bien. Entonces, como tengo el flujo en función de x, hay variación de flujo, hay fuerza electromotriz. Sería menos n por la variación del flujo con respecto del tiempo. Que sería igual a menos una espira que hay. Y ahora pasa igual que antes, yo no puedo derivar eso con respecto del tiempo. Lo derivo con respecto de x. Y ahora pongo de x de t, ¿vale? Aplico la regla de la cadena. Introduzco la variable que me hace falta abajo y después la quito. ¿Vale? Y esto me queda como menos la derivada del flujo con respecto de x por v. Entonces la fuerza electromotriz vale menos v y ahora derivo eso con respecto de x, que sería 2xb partido raíz de 3. Esa es la fuerza electromotriz, ¿vale? El negativo, ¿qué significa? Pues que yo he puesto un puntito, por tanto significa que la intensidad inducida es cruz y por tanto significa que está girando en sentido horario. Muy bien. Luego ya tengo cuánto vale epsilon, que depende de x, y ya puedo sacar cuánto vale I, de la cual conozco el sentido según la ley de Faraday-Lenz, o de Lenz en este caso, y esto sería 2vxb partido r y raíz de 3, ¿verdad? Este sería el valor de la corriente inducida, que sé que gira en ese sentido. Muy bien. Los problemas son muy interesantes, ¿vale? Te hacen pensar, no son automáticos y esos son buenos. Vamos aquí, entonces ya sé que tengo una corriente que iba en sentido este, ¿no? Lo que significa que viene por aquí y viene por acá. ¿Vale? Bien. La parte que está afuera no me importa. Yo me centro en el triángulo que hay dentro. Entonces voy a remarcar bien, gordito, los lados para esa X que yo he definido. ¿Cuáles son los lados que están sometidos? ¿No? Esta porción y esta porción. Son los dos únicos trozos que están sometidos a la intensidad junto con el campo. ¿Vale?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo el lado 1, tengo el lado 2. Como son lados rectos, yo voy a calcular en esta foto, son lados rectos y el campo es uniforme, puedo decir, no hace falta poner diferencial, la fuerza sobre el lado 1 vale la intensidad que está sometido por la longitud orientada por el campo. Bien, la longitud orientada, primero siempre hay que hacer esto, ¿vale? Primero siempre hay que hacer esto. L está orientado con la corriente, es decir, está orientado hacia acá. L1. Y el campo va hacia afuera. Luego L por B sería para abajo, ¿no? Perpendicular hacia abajo. ¿Vale? Esto sería, al final, sería la fuerza magnética sobre 1. El valor. Fuerza magnética sobre 1, ¿cuánto vale? El valor. Pues sería el valor de la intensidad por la longitud del trozo activo ese de conductor y por el campo. Vamos a poner las cosas. Fm1, ¿cuánto vale? Intensidad 2Vxb. 2Vxb partido R raíz de 3, creo que era, ¿no? Por L. Vale. ¿Cuánto mide ese trozo? ¿Cuánto mide el trozo L1? Vamos a repetir el triangulito. Medio triángulo de lo rojo. Esto es X. Esto era 30 grados. Y esto es lo que mide L1, ¿verdad? Pues ahí vemos que el coseno de 30 es el cateto partido de la hipotenusa. Con lo cual, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Es lo mismo que L2, ¿verdad? En magnitud. Pues sería X partido coseno de 30. Luego L1, que es igual a L2, vamos a llamarlo simplemente L, sería coseno de 30 raíz de 3 partido por 2. Sería 2x partido raíz de 3. Lo que mide L. 2x raíz de 3. Y por B. Por B. Luego esto es 2 por 2, 4. V, x por x, B por B. Y raíz de 3 por raíz de 3, 3. Vale esto. Esa es la fuerza magnética 1. Evidentemente, el módulo va a ser igual a la fuerza magnética 2, porque estamos en la misma circunstancia. Lo que pasa es que la fuerza magnética 2 será la intensidad inducida por L2 y por B, y será L2 para acá, y la B sigue siendo para acá. L por B es para arriba. Vectorialmente, ¿vale? Es la única diferencia. Entonces, hay que trabajar estos problemitas, ¿eh? No es cualquier cosa. Bien. Entonces, esto pongo aquí. Me ha salido fuerza magnética sobre este hilo para acá. Y sobre este hilo me ha salido perpendicular al hilo para acá. Y los módulos son los mismos. Esas son las dos fuerzas magnéticas que salen. ¿Qué pasa? Porque esa fuerza magnética, tú tienes que decir que en realidad es una fuerza magnética esta misma que está tirando para abajo, a la vez que está tirando para la izquierda. Y esta fuerza magnética está tirando para arriba, a la vez que está tirando para la derecha. ¿Vale? Es decir, que tiene una componente en Y y una componente en X. ¿Y qué pasa con la componente en Y? Pues que como los módulos son iguales, las componentes en Y, por simetría, pues se van a ir. Y me quedan solamente los valores de las fuerzas magnéticas
en X. Que son iguales. ¿Vale? ¿Cuánto vale la fuerza magnética en X? El valor de la fuerza magnética en X, pues es el valor de la fuerza magnética, ¿vale? Y este ángulo de aquí es 30 grados, ¿verdad? Es el ángulo del triángulo de antes, pero que está girado a 90 grados. Se ve claramente que o sea, tengo esto, que sé que son 30 grados, y después la fuerza magnética es esta, y estoy viendo el ángulo con la vertical. Entonces, está claro que estas son perpendiculares, por tanto, los ángulos son los mismos, ¿vale? Dos perpendiculares forman dos líneas y otras dos líneas que son perpendiculares forman el mismo ángulo. De modo que la componente fmx es la componente que está enfrente del ángulo de 30. Frente. Tanto en la componente seno. Esto es fuerza magnética en componente seno de 30. ¿Vale? De modo que la fuerza magnética en X vale el módulo de la fuerza magnética, que es 4vx cuadrado b cuadrado partido de 3r por el seno de 30, que es 1/2. ¿Vale? Entonces, la fuerza magnética en X total es 2 veces la fuerza magnética en X, ¿no? Porque son 2, hemos dicho. Con lo cual, pues se va el 1/2 y te queda, pues, 4vx cuadrado b cuadrado partido de 3 veces r. Y esa es la fuerza magnética total. Si yo quiero mantener la velocidad, quiero que sea constante, ¿qué significa? Pues que como tengo una fuerza magnética total para la izquierda, tendré que poner una fuerza exterior hacia la derecha que sea exactamente igual, ¿no? Para mantener la velocidad constante, para que la fuerza exterior menos la fuerza magnética sea igual a masa por aceleración, que sea 0, para que sea la velocidad constante. Eso implica que la solución del problema es que la fuerza que estoy buscando en función de X exterior es igual a ¿qué? A eso que está ahí arriba. A 4vx cuadrado b cuadrado partido de 3 veces la resistencia. ¿Vale? Eso es lo que pone aquí. 4b cuadrado x cuadrado v partido 3r, sí, ¿no? Es lo que pone ahí, ¿no? 4v b cuadrado x cuadrado, sí. Ok. El problemita también interesante, ¿vale? Problema interesante. Recomiendo que os miréis bien estos problemas que tienen mucho de geometría, que es una cosa de física, que es lo que tiene la física, que no es solamente aprenderse 4 fórmulas, que tienes que poner vectores, tienes que descomponer, tienes que ver todas las cosas que hay, ¿eh? Este también me ha parecido interesante, ¿vale? No lo he visto nunca y poco me gusta hacer todos los problemas repetidos, ¿no? Este es interesante. Dice, una barra desliza sobre unos raíles, bueno, a lo mejor está tirado, ¿no? Pero bueno. Sobre unos raíles en forma de L, a velocidad constante, formando 45 grados con ellos. Es decir, que esto es 45 y esto es 45. En presencia de un campo magnético uniforme, tal y como se muestra en la figura. Si la resistencia de los conductores es supuesta constante de valor R, también este es el problema original. Yo lo había cambiado, había puesto que la resistencia es proporcional a la longitud. Puede también decirte eso, ¿vale? Que la resistencia es lambda por L, por ejemplo. De modo que date cuenta que cuando esto se mueve, los conductores son más largos. Hay más sitio. Por tanto, la resistencia cambia, ¿vale? Sería una variante del problema también interesante de hacer. Entonces, como no sabía la dificultad que tenía, y le he dejado el original. Lo he borrado y lo he puesto como estaba. Determinar la potencia que es necesario desarrollar para mantener la barra en movimiento uniforme. Bajo dos consideraciones. Que el campo magnético es uniforme y estacionario. O que es uniforme pero no es estacionario, sino que depende del tiempo según esa expresión. ¿Vale? Bien. Vale, pues entonces.
el campo es uniforme. Entonces, como el campo es uniforme, ¿cuánto vale el flujo? ¿Cuánto vale el flujo ahí? ¿Cuánto vale el flujo ahí? Es uniforme. Me da igual que sea estacionario o no. El caso es que es uniforme. Entonces, como B es siempre uniforme, ¿vale? Y el área es plana, puedo decir que el flujo es B por A. Es decir, es B por A por coseno de 0, ¿vale? Voy a poner el área, poner así. ¿Sabes que el área no es constante? El área depende de X, ¿no? Vamos a calcular el área que hay ahí. Flujo es igual a B por... ¿Cuánto vale el área? Pues el área vale medio de la base, que es X, y como es un triángulo rectángulo, y esto es 45, esto también vale X. Un medio de B por X cuadrado. Ese es el flujo en función de X. ¿Vale? Perfecto. Entonces, si tengo el flujo en función de X, pues ya puedo decir que puedo calcular la fuerza electromotriz, ¿no? N, variación de flujo, estamos en la misma. No puedo calcular de phi con respecto de t, ¿vale? Bueno, imagino pues que ya con la experiencia de antes, pues esto es menos 1 por, y aplicamos la regla de la cadena, ¿no? Con respecto de x de t. Esto es igual a menos v por la variación del flujo con respecto de x, y es igual que antes. Menos v por, y ahora la derivada de eso es, pues, un medio de b por 2x. Se va el 2 con el 2 y me queda menos b por v y por x. ¿Sí? ¿Está mal? ¿Sería así? ¿No? Lo he hecho uno antes. Claro. Por eso he dicho que lo hagáis. Bueno, también tiene que ir al baño, ¿no? Pero, pero, eh, ¿cuál es el problema? Que x es esto. Y la v no es así. Si eso fuera la derivada de x, el cambio de x es horizontal o vertical, ¿no? O sea, se está refiriendo a una velocidad horizontal o vertical. De modo que v no es exactamente la derivada de x. Porque la v es la velocidad de la barra así. Esto es la vx. Sí, la derivada de x con respecto de t. Es eso. ¿Ok? O sea, la velocidad es la derivada, es el cambio, es la derivada de x, es el cambio de x. Es decir, que cuando yo pongo dx con esto, ¿vale? Esto está bien planteado, pero esto sería menos vx, vx por la derivada del flujo con respecto de x. Es menos vx por un medio de b por 2x. ¿Vale? Se va el 2 con un medio y me queda lo que he puesto antes, pero en vez de vx. Menos b por vx y por x. ¿Y ahora qué relación hay entre x y vx? Esto es vx vx y la v es perpendicular a la barra, ¿no? Es decir, la barra es esta, que forma 45 grados, ¿no? Y la velocidad es perpendicular a la barra. V. Evidentemente, vx y v están relacionados, ¿no? ¿Vale? Y que si la barra se está moviendo, se está desplazando horizontalmente a tal velocidad, evidentemente no puede estar desplazándose la barra medido en esta dirección a una velocidad que sea independiente, ¿no? A la que... Es decir, que si la barra se está moviendo para acá a una cierta velocidad,
también se está moviendo para acá a la misma velocidad y se está moviendo para acá a otra velocidad que está relacionada con ellas, ¿no? Puede ir esto a la velocidad que le dé la gana porque si no, no cumple con que eso se tiene que estar desplazando por los dos raíles, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo estoy controlando ahí la variable x y si yo derivo x, pues tengo la velocidad a la que se mueve este punto de aquí. Este punto de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a ver. Intenté hacerlo más fácil para vosotros. Puedo coger y decir, bueno, me voy a construir esta figura que se tiene que cumplir siempre. O sea, esta figura, esto vale x, la barra viene por aquí, la barra viene por aquí, a 45 grados, y la v está medida perpendicular. Voy a trazar aquí una perpendicular, ¿vale? Y voy a llamar a esto, yo qué sé, h. ¿Qué es v? V es en realidad la derivada de h con respecto del tiempo, eso sí. La v es cómo varía esa magnitud, esa altura, ¿verdad? Porque está medida en esa dirección, ¿vale? ¿Cuánto vale h? Yo puedo sacar aquí cuánto vale h, ¿no? De este triángulo. Este triángulo, yo puedo sacar h, porque sé que el seno de 45 es el cateto partido la hipotenusa. Es decir, que h es x por el seno de 45, ¿vale? De modo que yo derivo h con respecto del tiempo, es lo mismo que de x partido de t por el seno de 45. Es decir, que v, que es esto, está relacionado con vx, que es eso, mediante simplemente que el seno de 45. Es decir, que v es vx por seno de 45, que es vx, y seno de 45 es 1 partido de raíz de 2. O lo que es lo mismo, vx es v raíz de 2. ¿Vale? Pues ya está, ya tengo epsilon. ¿Cuánto vale epsilon? Menos 1, no, menos n, menos 1 era, menos b por vx, v raíz de 2 por x. O lo que es lo mismo, pues menos b vx, pero está modificado por raíz de 2. Es decir, que si lo hubiera hecho tú como lo estabas haciendo, te sale el bvx, pero te falta el raíz de 2. Es la única diferencia. Vale. El menos. ¿Qué significa el menos? Pues significa que como eso era punto, pues significa que la corriente inducida es cruz, por tanto es sentido antihorario. Horario, joder. Cruz es horario. Pulgar para adentro, horario. Vale. ¿Y qué me pedía? Ah, la potencia, ¿no? Potencia. Vale. La L es fija. En realidad me tengo que fijar solamente en la barra, ¿no? En la barra. Los problemas son, ¿eh? Son buenos, ¿eh? Entonces tengo la barra, acá, velocidad v, y que acabo de determinar que la corriente inducida era sentido horario, por tanto, la barra que me interesa, y solamente me interesa además, como dije antes, la parte activa. La parte activa de la barra, que es la parte que está formando el circuito cerrado. ¿Eh? Habrá que calcular la fuerza, ¿no? Que actúa sobre ella, ¿no? Es decir, fuerza magnética, puedo ponerlo a lo bestia, igual que dijimos antes, y por L y por B. ¿La L para dónde va? Para abajo. Igual que la I. La B era para afuera, ¿no? Campo era para afuera. B para afuera.
Por tanto, L por B, arriba. Es lógico, ¿no? Fuerza magnética para arriba significa que se está oponiendo al movimiento, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa fuerza magnética? Fuerza magnética vale I inducida por la longitud que tenga la barra y por el campo. Vale. Fuerza magnética vale la intensidad inducida, que no lo he hecho. Intensidad inducida, ¿cuánto vale? Epsilon partido de R. Vale, pero ¿R qué es? Vale, R es R, siempre es R, la intensidad, ¿vale? Ahí. Sería P V X raíz de 2 partido de R. P V X raíz de 2 partido por L. Vale, L. ¿Cuánto vale L? Bueno, la B puedo poner B cuadrado. Y ahora, ¿cuánto vale L? Pues como esto vale X y esto es 45, ¿vale? Pues la L, ¿cuánto vale? Trigonometría. El coseno de 45 es el cateto partido de la hipotenusa, de modo que L es X partido coseno de 45, con lo cual L es igual a X partido coseno de 45 de 1 partido de raíz de 2, o lo que es lo mismo, X raíz de 2. Es X en la diagonal de un cuadrado, es X raíz de 2. Por tanto, L vale por X raíz de 2. Y esto es, por tanto, B cuadrado, X cuadrado, V, 2 por 2, raíz de 2, por raíz de 2, 2 partido de R. Y ese es el valor de la fuerza magnética. 2, B cuadrado, V cuadrado, V cuadrado no, V nada más que hay una. B cuadrado, X cuadrado, V, raíz de 2 por raíz de 2 y partido de R. Perfecto. Y esa es la fuerza magnética. Por tanto, para que V sea constante, sabemos que fuerza magnética viene para atrás, habrá que poner una fuerza exterior, tal que la fuerza exterior sea igual a la fuerza magnética, ¿vale? Lo de antes de la aceleración, lo mismo. ¿Y vale cuánto? Pues lo que hemos hallado, B cuadrado X cuadrado V partido R. De modo que la potencia mecánica es fuerza por velocidad. De modo que la potencia que tienes que aplicar es 2 veces B cuadrado X cuadrado, voy a poner la V antes, V cuadrado X cuadrado partido de R. Y ahí tienes la potencia mecánica, que es función de X. Así que conforme vaya entrando el triángulo, cada vez me cuesta más trabajo. ¿Vale? La potencia mecánica en el caso de que el campo sea uniforme y estacionario. Y ahora, el apartado B, ¿qué pasa? Que el campo además depende del tiempo. Pues, como el campo depende del tiempo, pero siendo uniforme, lo que tienes que es irte para atrás y donde pone B, pues tienes que ir cambiando la B por la expresión temporal. ¿Vale? Lo que pasa es que se complica un poquito la cosa, ¿verdad? Porque el flujo lo tengo en función de X. Y ahora, al poner el campo en función del tiempo, tengo dos variables, el tiempo y X. ¿Vale? Entonces sería cuestión de poner X en función del tiempo. Y utilizar nada más que el tiempo como variable. ¿Eh? Es decir, sería cuestión de coger y decir, vale X. Y esto va a una velocidad V. Pues
¿Cómo puedo poner X en función del tiempo? Pues sería que X es igual a una posición inicial que tenga eso, más la velocidad con la que se mueva este punto, la componente Vx por t. Así que X es igual a X sub 0 más, y Vx lo hemos visto antes que era ¿cuánto? V raíz de 2, ¿no? V por t y por raíz de 2. Eso es X. Por tanto, reciclando lo que tengo aquí, el flujo era un medio de Bx cuadrado. El flujo era un medio de B por X cuadrado, que es igual a un medio de, ¿cuánto vale B? 2kt. 2kt, ¿y cuánto vale X? Pues X sub 0 más Vt raíz de 2 al cuadrado, ¿vale? Y ya tendría yo el flujo en función solamente del tiempo, ¿vale? Bueno, os lo dejo que exploréis este, ¿vale? Como ya está más o menos hecho lo otro, explorarlo, ¿vale? Porque, bueno, tampoco creo yo que os ponga una cosa tan complicada. Así que para comeros el coco es bueno que estudiéis de esa manera, que os coméis el coco un poquito aquí, que os encontréis con cosas. Y bueno, yo lo haré tranquilo aparte, ¿vale? Porque tiene pinta de ser un poquito también largo, que es más o menos lo mismo que antes. ¿Vale? Explorarlo vosotros, que tenéis también que intentar hacer cositas. Vamos a ver este, por ejemplo, que cambia un poquito. Dice que tienes un disco, el disco de Faraday, que es un disco conductor de radio R que gira a una velocidad omega bajo la acción de un campo magnético uniforme B en K. Esa flecha B, ten cuidado porque yo me creía antes que era un hilo. No es un hilo, ¿vale? Lo he visto rápido, creí que era un hilo y que era un campo, pero no, que significa que el campo es uniforme hacia arriba. Dice, calcule la fuerza del módulo, o sea, el módulo de la fuerza electromotriz inducida entre el centro y el borde del disco, ¿vale? La diferencia de potencial que hay entre, entre el borde del disco y el centro del disco. Ten cuidado una cosa, ¿vale? Que no se os venga a la cabeza que diga tú, vamos a ver, si es un disco conductor, dijimos que los conductores eran superficies equipotenciales, ¿no? Pero eso era en equilibrio electrostático, cuando las cargas están, cuando hay un campo electrostático. No aquí que hay campo magnético y todo eso, ¿vale? Así que todo conductor no está en equilibrio electrostático. Un conductor está en equilibrio electrostático cuando hay equilibrio electrostático, cuando no hay ningún campo por ahí, ninguna cosa rara, ¿vale? Si hay un campo magnético, entonces ya las cosas se pueden mover, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede plantear esto? Bueno, pues se puede decir que tú tienes el disco y bueno, lo que sí es cierto es que al haber simetría axial, es decir, todos los puntos que están a igual radio, al ser el campo uniforme no tiene sentido, pues todavía si esto fuera un hilo, el campo sería no uniforme, ¿no? Pero al ser el campo uniforme, pues no tiene sentido pensar siquiera que pueda haber, por ejemplo, aquí, que pueda haber eh, potenciales distintos. ¿A cuenta de qué? ¿Vale? O sea, en todo eso ocurre lo mismo. Y así con todos. De modo que la diferencia de potencial que hay entre el centro del disco, y el extremo del disco, lo puedo medir pensando en un disco entero o simplemente pensando en una pequeña barrita que yo tuviera girando a esa velocidad omega, ¿verdad? Y la longitud de la varita sería R, ¿vale? En definitiva, lo que voy a hacer yo es coger y decir,
Voy a coger y voy a decir. Tomando como referencia esto, ¿vale? Voy a coger, como si esto fuera una barra, ¿vale? Una barra. Es decir, cojo y aíslo un cachito de circunferencia. Entonces, el cachito de circunferencia en realidad no es una barra, es como si fuera un sector circular chiquitito, ¿vale? Pero es muy finito. Es decir, en cualquier sitio tita, yo cojo un cachito diferencial de tita, con lo cual tengo un sector circular. Tengo una cosa así, pero es tan chiquitita que parece una barra, ¿vale? De longitud R, que es el radio. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale ese área? ¿Cuánto vale ese área? Si no lo sabes, no sabes calcular el área, no calcular nunca el área de un sector circular, bueno, pues puedes decir que eso es como el grande que queda abajo, pero diferencial. Entonces, puedes pensar, dice, esto de aquí. ¿Yo puedo calcular el área de esto, de este trozo del pastel? Pues eso sería el área. Esto sería el área. Y si yo derivo un área, obtengo cómo varía ese área. ¿Cuál es la variación del área? ¿Cuánto es el área? Ah, si no lo sabe, circunferencia es proporcional, ¿no? Los trozos son proporcionales a los ángulos. Es decir, el área de una circunferencia entera, ¿cuánto vale? Vale pi r cuadrado, ¿no? Vale pi r cuadrado. Y ese pi r cuadrado, si yo lo reparto entre una vuelta entera, pues sería repartirlo entre 2pi. Si yo lo multiplico por tita, me dará la amplitud que tiene mi ángulo, ¿verdad? Tita, el área que mide ese ángulo. Es decir, que esto es, el pi se va, y te queda que esto es 1/2 de tita por r cuadrado. ¿Vale? De modo que el diferencial de área es 1/2 de r cuadrado, que no cambia. Y este es el área de un sector circular. Que lo puedes también ver de esta manera. Un sector circular de amplitud diferencial de tita y radio r es como si fuera un triángulo muy raro. Un triángulo que tiene los dos lados iguales, ¿vale? Y la base, como es muy chiquitito, parece plana. Y esto mide el arco, que el arco es ángulo por radio. De modo que el área es como el área de un triángulo. Sería 1/2 de la base por la altura. Si te fijas, es 1/2 de r cuadrado por tita. ¿Vale? De manera son. ¿Vale? Es más rarito. Entonces, dejamos ese. Está bien así. Eso es la variación del área. Ya sé, esa barrita, cuánto mide, qué área tiene. Entonces, puedo calcular ahora cuál es el flujo que hay ahí dentro. El flujo que atraviesa ese área, ¿cuánto vale? Pues vale B por diferencial de área. ¿Vale? Porque el campo es uniforme y eso es plano, por tanto puedo hacerlo del tirón como B por diferencial de área. B diferencial de área sería B es constante y el diferencial de área pues lo tengo ahí, sería 1/2 de B por r cuadrado y por diferencial de tita. Es decir, que el flujo depende de tita. Como flujo depende de tita y variación de flujo, yo puedo calcular la fuerza electromotriz como menos n, variación del flujo con respecto del tiempo. Pero no puedo derivar el flujo con respecto del tiempo porque el flujo depende del ángulo. Pero puedo aplicar la regla de la cadena. Menos n, variación de flujo con respecto al ángulo, variación del ángulo con respecto al tiempo. Y esto es la definición de velocidad angular. Como ritmo al que varía un ángulo es velocidad angular. Entonces esto es menos n, que es 1, un disco. Disco no es un palo, lo que estoy viendo, no un disco, un palo. Por omega
y por la variación del flujo con respecto del ángulo, ¿no? Y la variación del flujo con respecto del ángulo la podemos calcular aquí directamente, ¿no? Porque yo tengo que la variación del flujo con respecto del ángulo que está al otro lado, y la de espejo me queda que es constantemente un medio de BR cuadrado. Porque esto es menos un medio de omega por B y por R cuadrado. Bueno, el omega aquí en el problema este lo pone mayúscula, ¿vale? Es este. ¿Vale? Esa sería la diferencia de potencial. Y esta sería la diferencia de potencial a la que está sometido el centro y el extremo, que es la longitud de la barra. ¿Vale? Y eso es para todo el disco, porque puedes hacerlo para infinitas barras. Y todas las barras es lo mismo, por simetría axial. ¿Vale? Dice que calcule el módulo de la fuerza electromotriz, por tanto, el módulo, el valor de la fuerza electromotriz es un medio de omega por B y por R cuadrado. El problema. El problema es que es cortito, pero es rarito, ¿no? El razonamiento, ¿no? El llegar todas las conclusiones para llegar a la... Bueno. Este que tú me dijiste, ¿no, Juanma? Ese Bueno, fue el que sí. te enseñé anoche. Vale. Tú lo has hecho, ¿no? Sí. Vale. No sé si llegué bien o no, Vale. porque lo del logaritmo me salió. Vale. Bueno, pues este os lo pasaré resuelto entonces, ¿vale? Tiene pinta de ser un poquito largo por el tema del triángulo y el logaritmo. Como ya también lo hicimos, pues, a ver si puedo recuperarlo. Yo no me quiero tampoco quedar sin hacer este que me gustó cuando lo vi. Quiero hacerlo antes de nada, este. ¿Vale? Porque este, fíjate que todo lo que estamos haciendo, que es un triángulo, pero aquí una parábola. ¿Vale? Dice en campo magnético homogéneo uniforme de inducción B, perpendicular al plano XY, ¿vale? Y es como una cruz, o sea que es hacia adentro, ¿no? Dice, y ahí tenemos un cable en forma de parábola cuya ecuación es igual a ax cuadrado. En el momento t igual a 0, desde el vértice de la parábola empieza a desplazarse progresivamente un alambre para arriba, ¿no? Puente de unión con aceleración constante. La aceleración constante es lo que se llama QW, y en realidad es una A, ¿no? W esta. Ponemos una A. Anda que también pone a su 1. A han llamado a la parábola. Dice hallar en el circuito la fuerza electromotriz en función de I. ¿Vale? Cortito y vamos a ver el juego que da. Bueno, esto es para un instante t, ¿verdad? Porque dice que para t igual a 0 parte de abajo, ¿no? Entonces en un instante t tengo eso. Esa situación. Vamos a estudiar esto para un instante t cualquiera. ¿Vale? El campo es uniforme, por tanto, ¿cuál es el flujo que atraviesa ahora mismo el área que tenemos encerrada ahí? ¿Qué área? Pues este. Ese área. ¿Quién se sabe el área de una parábola? ¿Lo sabéis? Pues si no te la sabes tienes que hacerla, ¿no? Es decir, vamos a calcular el flujo que atraviesa B por diferencial de área, que es B por diferencial de área, por coseno de 0, ¿vale? Hemos puesto el área lo orientamos también con una cruz. Con una cruz.
El área, ¿cuánto vale? ¿Para qué hacer el área de una parábola, no? Si tengo una parábola, ecuación igual a x cuadrado. Y quiero saber el área. Oye, esto... Vale, esto se supone que el puente esta barra parte del reposo, ¿verdad? Parte del reposo y lo que se está acelerando hacia arriba, ¿vale? Entonces, esto vamos a poner que la posición que ocupa esto, ¿cuál es? La posición. Y en función del tiempo, ¿cuánto vale? Pues vale, como se está acelerando hacia arriba, pues valdrá, partiendo del reposo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? ¿Vale? Cinemática normalita, ¿no? De aceleración constante. Parte de cero y parte del reposo. Lo único que tiene entonces el término de aceleración, un medio de at cuadrado. Vale. Entonces voy a hallar el área S. ¿Cómo hallo ese área? Pues para hallar el área que hay aquí dentro, me cojo un cachito de área. ¿Vale? Me cojo un cachito de área. De diferencial de área. ¿Cuánto vale diferencial de área? Pues, ¿dónde he cogido esto? Cualquier sitio. Distancia X. Tiene que ser muy estrechito. Y la altura, ¿cuánto tiene de altura esto? Pues tiene de altura h. Siendo h, ¿cuánto? Pues I de t menos el punto. El punto tiene unas coordenadas x y la posición es y. Ese es un punto de la parábola. Un punto de la parábola tiene unas coordenadas x, y, ¿no? Entonces yo a una distancia x, el punto estará a una altura y, ¿vale? Yo ahí trazo un rectangulito y ese rectangulito pues tiene una base que es el puntito que es diferencial de x y una altura h porque hay que determinarla, ¿no? La altura de ese rectángulo pues será el tope de arriba menos en donde esté, ¿no? En la altura que esté la parábola donde toque, que es i. Por tanto, esto es i de t menos i. De modo que el diferencial de área, ¿cuánto vale? Pues la base por la altura, ¿no? Es decir, i de t menos i multiplicada por diferencial de x. ¿Vale? Entonces, diferencial de área es igual a i de t. I de t es como si fuera un número constante, ¿vale? Porque eso es en función del tiempo. I de t menos i por dx. De modo que si quieres saber el área entera, tienes que sumar todos esos rectangulitos. Como es simétrico, pues lo puedo hacer desde 0 hasta... Como estoy controlando la x, tengo que ir desde 0 de aquí hasta este punto. Que no sé cuánto vale. Para hallarlo, ¿no? Según la... Que haya ese punto en x, que es sustituir la y ahí. Esto me está resultando un poquito... un poquito pesado, pero bueno. Un poquito pesado. Hacerle una integral un poquito pesada. También podría hacer el área bajo la curva y al rectángulo que hay le quito eso, que creo que es lo que voy a hacer, ¿vale? O sea, esto lo he planteado, pero no me gusta, porque veo que voy a trabajar mucho, ¿vale? Entonces, en plan flojo, no quiero trabajar. Esto no me mola. Voy a quitar porque así no lo voy a hacer, seguro. Voy a intentar hacerlo con el rectangulito tumbado. Es decir, cojo el rectangulito tumbado ahora. A ver, aquí también se puede hacer este área. Esto sería el elemento diferencial de área. ¿Dónde he cogido ese elemento? En cualquier sitio y. Y lo que tiene es una altura diferencial de y. ¿Y la base cuánto mide? Pues esto mide x y esto mide también x, ¿no? Pero mide x, ¿no? Es decir, que yo puedo decir que ese área
¿cuánto vale? Pues vale la base, que es 2x por diferencial de y. ¿Vale? Y la y va desde 0 hasta y de t. Entonces ya me gusta más. Pero no puedo hacer la integral esta porque está la x. Despejo la x de aquí. ¿Cuánto vale x? Y partido de a elevado a un medio. Luego esto es lo mismo que 2 por y partido de a elevado a un medio por diferencial de y. Integro aquí e integro aquí desde 0 hasta y de t. Fíjate que me ha salido una integral más facilita que la de antes, ¿no? Coge los rectangulitos de pie o se coge los rectangulitos para calcular el área. ¿Cuánto vale el área? ¿Vale? Evidentemente va a ser función del tiempo al final, porque depende de y de t. Pues sería 2 partido raíz de a elevado a un medio, eso es constante, y ahora me queda y elevado a un medio, que es y elevado a 3 medios partido de 3 medios. De 0 e y de t. ¿Vale? De modo que el área vale 4 partido 3 raíz de a por y de t elevado a 3 medios, y ahora si pongo el 0, pues me sale 0, ¿no? Vale, pues esto es el área que, como he dicho, es función del tiempo. Lo pongo 4 partido 3 raíz de a por y de t, ¿cuánto vale? Un medio de a sub 1 por t cuadrado. Un medio de a sub 1 por t cuadrado elevado a 3 medios. Ya tengo el área expresado en función del tiempo. Entonces, yo no quiero el área, yo quiero cómo varía el área. A mí me está pidiendo el diferencial de área. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de área? Pues el diferencial de área vale 4 partido 3 raíz de a por un medio elevado a 3 medios y a 1 elevado a 3 medios. Tengo que hacer la derivada de eso. La derivada de eso es, que lo pongo así el tirón, 3 medios por el paréntesis, un medio de a1 por t cuadrado, elevado a 3 medios menos 1, que es un medio, por la derivada de lo de dentro, que es, la derivada de lo de dentro es un medio a1 por 2t, ¿no? Es la derivada de lo de dentro. La derivada es 3 medios por el paréntesis elevado a 3 medios menos 1 por la derivada de lo de dentro, que es, esto se va a poner un medio. Ahora hay que juntarlos un medio y todas esas cosas. Vamos a ver. ¿Cuánto es diferencial de a? Ah, y falta poner por dt, ¿vale? Falta poner por dt. Luego de a es igual a el 4, el 3 se va con el 3, el 4 son 2, partido raíz de a por un medio de a sub 1 por t cuadrado elevado a un medio por a sub 1 por t y por dt. De a es igual a 2 partido raíz de 2, ¿verdad? Elevado a un medio, 2 partido raíz de 2. 2 partido de raíz de 2 es lo mismo que 2 raíz de 2 partido de 2. Es decir, es lo mismo que raíz de 2. ¿Vale? Es decir, el 2 partido de raíz de 2, pero lo pongo un poquito más. 2 por a1 elevado a un medio por t por a1 por t partido raíz de a por raíz de 2 por dt. Y esto es lo mismo que decir 2 partido de raíz de 2. Repito, 2 partido de raíz de 2, multiplico por raíz de 2 y por raíz de 2 y te queda 2 raíz de 2 partido de 2, que es raíz de 2. Luego es raíz de 2 por un medio más 1 son 3 medios y t por t cuadrado. A elevado a 3 medios y por t cuadrado partido raíz de a. ¿Vale? Y esa raíz de a, esa a no es a sub 1, esa a es
Me quiero liar con la A. ¿Eso es donde venía? Vale, sí, de la parábola. Bien, y eso es diferencial de A por dt. Vale. Pues ya puedo calcular diferencial de flujo. ¿Cuánto vale diferencial de flujo? Pues vale, B multiplicado por esto. Por raíz de 2, por A sub 1 elevado a 3 medios, por T cuadrado, partido de raíz de A por D. Vale. Esto no hace falta que lo integre porque lo integro para después derivarlo. Si puedo despejar de aquí esto, me queda directamente B raíz de 2, A sub 1 elevado a 3 medios, partido de raíz de A y por T cuadrado. Entonces, directamente podemos coger y decir que como tengo variación de flujo, puedo calcular la fuerza electromotriz, sería menos esto. B raíz de 2, A sub 1 elevado a 3 medios, partido de raíz de A por T cuadrado. Eso sería la fuerza electromotriz, que depende del tiempo, claro. Depende del momento en que lo mire, depende de la aceleración. Y eso es la fuerza electromotriz. El menos, ¿qué significa? Bueno, ¿y qué me pide? Que no me acuerdo. Ah, esto es lo que me pide, ¿no? La fuerza electromotriz. Ah, en función de I. En función de I. Y yo lo tengo en función del tiempo. Bueno, pues. Yo sé que I, hemos dicho que era un medio de A sub 1 por T cuadrado. Pues. Si te fijas, como tengo T cuadrado y T cuadrado, si yo estas dos expresiones las comparo, es decir, las divido, ¿qué me queda? En la parte izquierda, epsilon partido por I es lo mismo y en la parte derecha me queda, sin contar el signo, ya sé, el signo menos ya lo tengo contado aquí, eso es para la fuerza, para el sentido de la corriente, ¿no? Pues sería B raíz de 2 por A sub 1 elevado a 3 medios por T cuadrado partido raíz de A y todo esto partido B raíz de 2 A sub 1 elevado a 3 medios raíz de A por T cuadrado partido un medio de A sub 1 por T cuadrado. Entonces, aquí quitamos T cuadrado con T cuadrado, ya me he quitado el T de en medio. Bueno, no me lo quito de en medio porque se va, ¿no? El A sub 1, el A sub 1, pues en realidad tengo que restar, ¿no? 3 medios menos 1 es un medio. Luego esto queda B raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido por 2, si quieres, para ponerlo más corto, puedes ponerlo como 1 partido raíz de 2, que es lo mismo. Entonces lo puedo poner aquí abajo raíz de 2. Y arriba. O sea, esto lo he quitado con esto. Ah, no, pero eso no es raíz de 2 partido por 2. Cuidado. Es raíz de 2 por 2. 2 raíz de 2. Abajo no queda nadie, abajo se ha ido todo el mundo. Queda 2 por B. Estoy ahí tachando aquí, si no. El 2 para arriba. El B. Raíz de 2. Lo dejo para el final, raíz de 2. A elevado a un medio. A elevado a un medio. Fíjate que me he quitado este con este, ¿no? 3 medios menos 1. Vale. La T se ha ido y nada más que me queda ahí el A y el raíz de 2, ¿no? Me
queda, este A es A sub 1 y me queda raíz de 2 y abajo raíz de A. Queda raíz de 2 partido de A. Y como eso es epsilon partido por I, finalmente epsilon, en función de donde esté el cacharro ese, pues sería 2 por B por I por A sub 1 elevado a un medio, que si quiere también lo puede meter aquí. Raíz cuadrada de 2 veces la aceleración partido de A. Y bueno, pues yo creo que da esto. La verdad que no sabría decirte si está perfecto la solución aquí, pero en la solución ahí, ¿no? Dice de B, de A y de... Ah, bueno, datos B, A y A sub 1 en función de I. Es lo que queda, ¿no? B, A sub 1 y la I. Yo creo que está bien, pero de todas maneras no vamos a hacer ninguno más. Le dais un minuto. Creo que lo que da.